Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Bienvenidos a un nuevo programa de Vidas con Luz, una nueva experiencia, en este caso con una murciana nacida en Alguazas, que vive ahora en Alcantarilla y que yo no sé si presentarla como una azafata de vuelo frustrada. ¿Es posible? Pues es posible, sí. Es posible. Maribel, María Isabel García Pérez. ¿Por qué digo yo eso de azafata de vuelo frustrada? A ver. Porque vamos a ver, toda mi ilusión y mi sueño ha sido ser azafata de vuelo internacional, no nacional. Porque en mi vida siempre he querido ser azafata, estudiar idiomas y volar, en todo el sentido amplio de la palabra. Nunca me ha gustado tener ataduras ni estar atada a otras personas, me ha gustado vivir libremente. Pero bueno, eso no ha sido así porque en aquella época era muy difícil, porque tenía que estudiar fuera, tenía que irme a Madrid, puesto que la escuela de azafatas estaba en Madrid, y mis padres pues no quisieron. Cuando yo le comenté eso a mi padre, se echó las manos a la cabeza y me dijo, ¿qué hija tengo? ¿Cómo es posible? Hace casi 60 años decirle a un padre que esa hija se va a Madrid. Una locura. Se volvió y dijo, pero señor, ¿cómo es posible que tenga yo esta hija con estas ideas? Y entonces nada, pues no lo hice. Pero fui al instituto. Los idiomas, bueno, sí, me puse a estudiar magisterio, hice magisterio e hice el idioma de francés. Y ya continué estudiando, pero los otros idiomas no lo hice tampoco. Entonces mi vida ya continuó por otro camino. Al menos una parte la sigues haciendo, que es el estudio del francés. Sí. Y hoy día, pues, como tú dices, un milagro, porque ¿cuánto hace que te contrataron? En el 2006. O sea, hace 10 años, sí. Que no es lógico también con el problema que hay, ¿no? A personas ya de 45, 50 años, que tengas un contrato, pero estás dando clase de francés en un colegio. En el colegio de La Milagrosa. Desde el 2006, para mí fue un milagro precisamente por eso, porque yo con 45 años, me parece que fue, cuando me llamaron en el mes de agosto me quedé un poco alucinada. Digo, madre mía, ¿cómo es posible que me llamen para trabajar y en lo que a mí me gusta? Y yo ahí vi al Señor, porque eso para mí fue una luz grandísima, porque estaba un poco decepcionada con mi vida, bastante. Y digo, bueno, aquí ya el Señor me ha dado mucha luz. Y me encantó y sigo encantadísima en este colegio. ¿Quién es esta niña? Uy, esa soy yo, de bebé. Una bola que se la deja rodar. Un juguetito, ¿no? En casa, porque eres la última. A ver, ¿cuántos eres en casa? En mi casa éramos 6 hermanos, 5 hermanas y mi hermano Daniel. Y yo la última de mis hermanas. Y vamos, era el pegote, el juguete. ¿Con la mayor cuánto te llevas? 18 años. 18 años, o sea, que naces cuando tu hermana tiene 18 años. Sí, mi hermana elegida, que es que yo creo que ha sido ella la que me cuidó, porque mi madre en esa época estaba trabajando en la fábrica de conservas, bueno, tenía que trabajar y tal. Y mi hermana mayor, sí, esta es mi hermana elegida. Era la que cuidaba de mí y yo siempre estaba muy apegada a ella y a mis otras hermanas. ¿Algún día se meterían con ella diciendo, esta niña tuya? ¿No? Claro, eso pasaba, que cuando querían salir, que sabes tú que ellas querían salir para estarse novio, ¿no? Y le decían a mi padre, papá, que yo no puedo ir con mi hermana porque se creen que es mi hija. Y a ver quién se me acerca con una niña. Y yo era el pegote de mis hermanas. Y recuerdo también que en la hora de la siesta, cuando mis hermanas estaban durmiendo, cogía y me ponía sus zapatos de tacón para aprender a andar como ellas. Luego cuando se iban al cine, yo iba detrás para sentarme con ellas. Recuerdo el cine Balanza de Alguazas y dio la casualidad que el portero de allí era primo de mi madre. Y me dejaba entrar, porque yo decía, voy a buscar a mis hermanas. Y bueno, pues pasa. Total, que siempre iba con ellas, pegada a ellas. Eso te iba a decir, le pasa como a mi hermano el pequeño, que vivió 5 años antes todo porque iba con nosotros mayores. Y claro, tenía pues el camino abierto, ¿no? Sí, yo con mis hermanas. Es que la imitaba en todo. Tú decías que bueno, siendo niña, bueno, tu religiosidad era simplemente pues como muy convencional, no muy sociológica, ¿no? Sí, porque en mi casa, mira, esta es mi hermana elegida, Paquita y Consuelito. Esta es mi amiga Tere, que era mi amiga íntima, con la que yo jugaba de pequeña. Bueno, en mi casa no se vivía la religión, se vivía una religión tradicional. Íbamos a misa los domingos y punto.
pero hasta que yo hice la primera comunión. Cuando yo hice la primera comunión ya no volvimos a misa. Era mi madre la que me llevaba a misa. Recuerdo que me compró un silloncito de mimbre pequeño, que yo estaba encantadísima con él, y iba a misa conmigo hasta que hice la primera comunión. Por eso para mí fue tan importante la primera comunión. Y recuerdo esta primera comunión como algo grandioso, porque, sobre todo por el vestido. En aquella época yo quería un vestido de princesa, como todas las niñas. Y recuerdo que esa noche no dormí casi nada, no pude dormir, porque mi madre me puso el vestido allí colgado en mi habitación, colgado desde el techo, y yo estaba contemplándolo como algo grande. Toda la noche mirándolo. Mirando el vestido. Y ya está, ya luego no fui a la iglesia, nada, yo no tenía fe ninguna ni asistía a nada. No existía, no había una fe para que madurar, ni siquiera una celebración, una religiosidad celebrativa ni nada. No, porque aparte es que mis padres tenían unas ideas un poco... Mi padre era más bien comunista, y como vivió en la guerra, pues sabes tú que luego al final se quedan con las ideas de que si han sido estos los malos, según los buenos, según donde te ha tocado. Entonces no creían mucho en la religión, ni en la iglesia, ni en los sacerdotes. Sin embargo, al final, dices tú que al final cambió. Al final mi padre, claro, cambió. Pero eso fue al final, ya cuando estaba muriéndose. Mi padre tenía ya 82 años cuando murió y estuvo enfermo de cáncer de colon. Bueno, es que eso fue ya más adelante. Entonces recuerdo que hubo otra época en que yo iba a misa, porque entré en una parte de la iglesia y iba a misa todos los días. Y mi padre, recuerdo que me decía, dice, Maribel, yo creo que eso es algo de fanatismo, ¿no? Digo, papá, fanatismo, ir a misa todos los días. Dice, sí. Yo creo que no te hace falta ir a misa tanto. Digo, bueno, pero a mí me gusta. Pero luego cuando estuvo enfermo, que lo operaron de cáncer, yo ya estaba casada con él, que es ahora mi marido, con Pepe. Y esa noche, recién operado, él se quedó acompañándolo. Y yo creo que esa noche, no, estoy segura, estuvieron rezando, porque no podían dormir. Y entonces estuvieron toda la noche hablando de la iglesia, de la Virgen, y al final mi marido le dijo, ¿qué le parece a usted si rezamos un poco a la Virgen para ver si podemos descansar un ratito y tal? Y rezaron, y él se quedó dormido, se relajó, se le quitaron los dolores que tenía de la operación, y yo creo que ahí fue el punto donde mi padre empezó a tener luz, a tener fe, y a ver que realmente toda su vida había sido un error grandísimo. Porque posteriormente él me lo dijo. Me dijo, Maribel, he estado toda mi vida, 82 años, equivocado totalmente. Porque pensaba que la vida era trabajar, vivir bien, tener dinero, hacer lo mejor para nuestra familia, para nuestros hijos, darle todo lo mejor que yo pueda darle, pero estoy equivocado. Porque lo mejor es tener la vida eterna y vivir para Jesucristo y tener a Dios en medio de tu vida. ¿Y cómo te quedaste tú cuando te dijo eso? Me quedé como estoy ahora mismo, con los pelos de punta. Y luego ya me decía, Maribel, ¿has ido a misa? Digo, sí, papá. Bueno, pues no falte. Y pregúntale a la madre si se enfada si yo no voy a misa. Digo, no, papá, no se enfada porque sabe que tú estás enfermo. Dice, bueno. Dice, bueno, pues vamos a rezarle el rosario a la madre. Y todos los días me pedía rezarle el rosario. Me emociono mucho cuando me pongo a hablar de esto. Sí, normalmente las circunstancias de cada uno pues le hacen vivir de un modo y luego, como tú dices, circunstancias sociales, del pueblo, de la guerra, de historia, pues le rechazo a la iglesia, al sacerdote, sí, a lo que sea, hasta que en un momento uno pues se da cuenta y dice, cae en la cuenta de que la vida es otra cosa. Sí, eso le pasó a mi padre y murió en gracia, porque además se confesó, mi hermana Paquita le llevó un sacerdote para confesar, y confesó y murió en gracia. Y pasó una cosa, cuando murió yo estaba allí con él, y a lo mejor esto, no sé si fue imaginación mía, pero yo vi que cerró los ojos y se quedó así como dormido, como si dos ángeles lo subieran al cielo. Y me quedé con una paz grandísima, y a él lo vi exactamente igual. Y recuerdo que yo no lloraba, porque me quedé con una paz tan grande, y entonces recuerdo que una de mis vecinas, que fue allá pues, al velatorio,
me decía, Maribel, dice, habla con un psicólogo y tal, porque te veo... Porque no reaccionas. Porque no reaccionas, porque yo no lloraba, no estaba mal, no estaba histérica. Digo, que no, Alfonsa, que estoy muy tranquila. Dice, eso es que te veo muy tranquila, te pasa algo. Claro, es que estamos acostumbrados a las plañideras. Sí, Que y ante yo la digo, muerte sí, es lo que la tengo es una destrucción. paz grandísima, porque mi padre está en paz y está en el cielo. Y yo lo he sentido así, lo he vivido así. Tú igual, la adolescencia y la juventud, pues viviste igual, sin Dios en tu vida. Mi adolescencia fue sin Dios en mi vida, sí. Yo salía con mis amigas, íbamos al cine, al teatro, a la discoteca, bailábamos, bebíamos, de todo. Como se hace hoy en día, Sí, pero que- sin Dios. Pero sin Dios en tu vida, no en mi tenía vida. sentido. No tenía sentido mi vida, pero yo buscaba algo y no sabía lo que era. Porque me sentía vacía, pero buscaba a Dios fuera de mí, lo buscaba en las personas, en la gente. Y no lo encontraba de ninguna manera, tenía una oscuridad total. Porque además yo me preguntaba, incluso se lo decía a mi padre, digo, pero papá, ¿para qué vivir? Porque vamos a ver, yo me planteaba, nosotros nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Sí, Igual que los animales, pero una vida tiene, animal, pero tiene que haber algo que te dé a tu ser algo, un sentido. un sentido. Y mi padre decía, ¿qué hija tengo más rara? Porque se hace estas preguntas. No me podía responder, claro, él tampoco... Él no tenía. Vivía para lo mismo. Sí, y no encontraba yo mi camino, estaba totalmente oscura. Pero quería ser feliz, eso sí lo quería. Sí, yo quería ser feliz, pero esa felicidad la buscaba en las cosas materiales. En comprarme ropa, en comprarme no sé qué, lo que estaba de moda, en fin, esas cosas. Pero cada día me sentía más vacía, pero yo sabía que tenía que existir algo, ese algo, no lo encontraba. Hasta que buscando, pues precisamente una de mis vecinas, una vecina de mis padres, me aconsejó entrar en el examen ascético místico. Examen ascético místico. Y yo digo, qué raro, pero bueno, yo estaba tan hundida, es que además no tenía ganas de vivir. Me llegó incluso el pensamiento del suicidio. Yo digo, y pero no te vamos aceptabas a ti misma ni te querías. No me quería. No me quería porque yo sabía que las cosas que estaba haciendo no estaban bien y le estaba haciendo daño a mis padres con eso. Y entonces no me quería. Pero no sabía cómo salir de ahí. Era como un círculo, como un bucle y un pozo en el que estaba metida. Pero bueno, entré en el examen ascético místico y era totalmente opuesto a lo que yo estaba viviendo, claro, porque entonces ya tenías que hacer oración diaria, oración contemplativa, ir a misa todos los días y rezar el rosario. Y una vez por semana nos juntábamos en grupos de 4 o 5, comentábamos la Biblia y dábamos nuestra experiencia. Y bien, bueno, yo empecé bien y estuve con luz, ahí estuve a gusto, pero luego llegó otro tiempo en que me lo dejé. Y llegó este día. Sí, ahí entré en los cursillos de cristiandad. Fuiste a hacer un cursillo de cristiandad. Sí. Cuando todavía aquí se en hacía. Los Jerónimos. Cuando yo llegué en Los Jerónimos, la sede ahora de la Universidad Católica, donde nos encontramos ahí en este estudio. Estoy. En la entrada. Sí. Y el sacerdote fue don Manuel, ¿no? Sí. Amatriain, todavía jovencito. Que pasé un frío, por cierto. Cierto. Madre mía, yo me acosté hasta con la banda de casa porque muchísimas muchísimas mujeres en ese cursillo. Sí, ¿Qué supuso mujeres. también ese cursillo de cristiandad? Pues 3 supuso días. un poco de luz para mí, pero no encajé muy bien. Vamos a ver, yo me quedé en el cursillo. Estuvimos preparando con un grupo de personas. Fui a la Puebla de Soto, que allí nos reuníamos en grupo. Pero a mí lo que no me gustaba era que estuviéramos separadas las mujeres de los hombres. O sea, yo quería ir con mi marido, que en ese tiempo ya estaba casada con Pepe. Y yo había cosas que no veía, no me gustaban. No... Estabas bien, pero no terminaba terminaba yo de cuajar. Y luego porque lo que se hablaba tampoco me terminaba de llenar. Comentábamos la Biblia, pero muy superficialmente, no me llegaba a mi vida. Más. A mi vida, yo quería más. Y al final terminábamos hablando de la vecina del quinto, yo qué sé. Al final se pasaba todo. Y entonces lo dejé. Bueno, estuve un tiempo, un año por ahí. Y sí, son las reuniones de grupo, que es lo que se le ofrece a un cursillista o una cursillista cuando sale. Es decir, al menos no te quedes solo, al menos reúnete con un grupo y al menos que la Biblia esté como referencia. Y después hablaremos.
pero siempre como un paso para poder encontrar otra cosa, siempre. Sí. ¿Y tú seguiste buscando? Yo seguí buscando. Luego volví otra vez al examen ascético místico con mi marido, estuvimos un tiempo. Luego estuvimos trabajando en la parroquia de San Pedro, que estuve dando catequesis de comunión y de confirmación, y luego otro año posterior estuve trabajando... Ya en Alcantarilla. En Alcantarilla, con prematrimoniales y prebautismales. Bueno, fue un tiempo que estaba don Enrique allí con nosotros y la verdad es que don Enrique me animó mucho, porque para mí fue un punto de apoyo bastante fuerte para nuestra familia, nos ayudó bastante. Y a mí me dio mucha fuerza, porque, bueno, como iba a misa todos los días, me confesaba cada 15 días, porque yo pensaba, vamos a ver, si tomo la comunión cada día, tengo que confesar. Cada X tiempo, no puedo dejarme esto así. Y estaba con un poco de luz en ese tiempo, sí, estaba bien. Luego entré al camino, entramos mi marido y yo al camino, porque dos de mis hijos entraron primero. Y mi marido me decía, pues Nina, vamos a entrar, ¿qué tal? Así estamos todos juntos, en familia. Camino neocatecumenal. En el camino neocatecumenal. Entramos, bueno, antes de entrar yo fui a las primeras catequesis. Estos son mis hijos. Aquí están los hijos. Porque tú primero tuviste un matrimonio del cual tienes dos hijos. Sí. Y luego ese matrimonio pues no resultó, tienes la nulidad y luego encuentras a Pepe y te casas con Pepe, que tiene a su vez dos hijos también. Y vosotros no habéis tenido. No. Juntos. Entonces tenéis 4 hijos, que aquí los tienes, a los varones, ahí está Pepe y tú con los 4. Todos varones. Y entonces llega un momento que dices, oye, me invitan a unas catequesis, los hijos que han empezado antes, y te dicen, oye, venir, que esto es interesante. ¿Y qué supone? A ver, ¿qué encontraste? Vamos a ver, yo fui, es que la primera vez que fui, digo, madre mía, qué rollo, que no entiendo nada. Me empezaron a hablar del pueblo de Israel, de la catequesis que se da al principio. Y yo decía, a mí esto no me gusta nada. Pero luego, las catequesis eran lunes y jueves. Y yo cuando salía de la catequesis salía mal, porque decía, no me gusta, no la entiendo, Pepe, esto no, creo que no va a ir conmigo. Pero llegaba el día de ir a la catequesis nuevamente y el Señor me llevaba, porque yo iba protestando, pero me arreglaba e iba otra vez. Digo, no sé, no lo entiendo, esto es una contradicción en mi vida. Recuerdo que un día el catequista me preguntó, bueno, ¿y tú para qué vives? Digo, pero me estás preguntando a mí. Dice, sí, sí, a ti. Ya eso me puso de mal humor. Digo, no sé para qué vivo. Yo vivo para trabajar y para vivir bien. Y ya no volví. Me hizo esa pregunta y ya no quise volver. Entonces, al año siguiente, cuando hicieron nuevamente las catequesis, volvimos otra vez y me quedé en las catequesis. Pero todavía iba yo un poco así, que no estaba muy convencida. Entonces fuimos a la convivencia de final de catequesis que se hace y salimos responsables de la comunidad. Para no querer ir, elegidos como responsables. Elegidos como responsables, eso es. Y digo, ¿ahora cómo me voy yo? El Señor me enganchó de una manera, porque mi idea era escaparme un poco. Digo, bueno, entro aquí, tal, estoy unos días... Y eso que habías escuchado una frase que dices que también que te llamó la atención, porque tú no te querías a ti mismo, sí. Pero escuchas una frase... Sí, sí. Cuando me dijo, Dios te quiere como eres. Eso fue lo que me impactó. Dios te quiere como eres. Como eres. Yo, que no me quería, y no me quería como era, que a mí me dijera el catequista, Dios te quiere como eres tú, pues me subí a los cielos. Digo, el Señor me ama de verdad. Y eso fue lo que me llamó a volver a la catequesis. Pero sin embargo, tú te resistías todavía a eso. Era una lucha continua con el Señor. Y como Dios hace lo que hace, dice, si la dejo, se va. Sí. Así que la elijan responsable. Y ahí está. A Pepe y a ella. Luego también me impactó bastante la catequista, la que nos daba catequesis. En ese momento tenía 4 o 5 hijos y estaba embarazada de, no sé si era del 5º. Bueno, la catequesis fue jueves. Pues dio a luz y volvió al lunes siguiente con el bebé. Yo me impactó muchísimo, porque yo eso no lo entendía. Digo, aquí tiene que haber algo muy fuerte para que esta persona esté aquí con su hijo recién nacido. No se quede en casa y diga no, sino que vaya a algo que es importante. Sí. Y eso también me impactó mucho, me llamó la atención. Las experiencias humanas. Sí, las experiencias humanas, el hecho.
Entonces seguimos en el camino neocatecumenal, ahí estuvimos de responsable, y nada, preparando con los hermanos la palabra, encantadísima de la vida, porque yo estuve a gustísimo, preparábamos 200 palabras, digo, madre mía, un montón de citas, pero no me importaba, a lo mejor estábamos preparando 2 días, incluso los domingos por la tarde, hacíamos la preparación y luego nos poníamos nuestro pastelico de carne, y muy bien, encantadísima. Pero al final nos quedamos en la comunidad 12 hermanos. Entonces preparábamos un grupo palabra, otro grupo Eucaristía. Bueno, suele pasar a veces comunidades pequeñas, sí, pero pasa un poco el tiempo y el que se queda y el que resiste, pues el Señor le va premiando. Y tras sucesivas fusiones, ahora pertenecéis a la primera comunidad de San Pedro. Ahora estamos en la primera de San Pedro porque nos fusionaron, sí. Que una comunidad ahora grande, ¿no? Sí, somos 45, pero... Y tú has vivido ahí una experiencia también importante, algo que decimos en el credo y que hay gente que no termina de entender, en la comunión de los santos, ¿no? Bueno, mis hermanos de comunidad para mí son como mi familia, porque me han ayudado a todo en mi vida. Cuando mi marido estuvo enfermo, que estuvo en la muerto, porque Pepe tiene una historia de hospitalización. Tiene una historia que si me pongo a contarla no acabamos. ¿Cuál que ha tenido? ¿Qué ha tenido? 4 tipos de cáncer. 4 tipos de cáncer. ¿Algún infarto por ahí? 2 infartos. De hernia inguinal, por lo menos 6 o 7 veces. Y de hernia de hiato, otra hernia de hiato. O sea, que lo quiere todo. Todo. Y sigue. Pero a mí lo que más, donde yo vi al Señor fue cuando lo operaron de la hernia de hiato, que lo operaron con lamparoscopia. No se quedó bien. Entonces estuvo, porque se quedó mal y estuvo 40 días, que fue en la cuaresma precisamente, sin poder comer nada, solo bebía agua, porque se le quedó el esófago cerrado. Entonces a los 40 le hicieron endoscopia para poder abrírselo y no podían. Entonces a los 40 días lo volvieron a abrir para ponerlo bien, pero se le quedó mal el pulmón, se ve que le tocaron ahí un poco. Y entonces se le encharcó y lo ingresaron en la UCI, que ahí fue donde ya lo conectaron a máquinas porque estaba prácticamente muerto. Y yo me quedé, que a mí el mundo me hizo así, plaf, se me hundió el mundo entero, porque yo pensé, con mis 4 hijos, yo no trabajaba tampoco, digo, ¿qué va a ser de mí? Yo egoístamente pensaba en mis hijos, pero... Y humanamente. Y humanamente yo... Digo, Señor, yo se lo dije, Señor. Ayuda. Que no sé qué hacer, que me muero, que me muero, que me muero. Bueno, vinieron todos mis hermanos de comunidad, todos. Estaba la sala de espera llena, rezando. Hasta el médico le dijo, pero bueno, esto es como los hermanos, como los gitanos, aquí todos. Rezaron muchísimo. Pero hubo un médico que me dijo, mire usted, hay una especie de ensayo que hacemos, una especie de, como conejillo de Indias, ¿no? Que lo iban a... Y vamos probando en cada enfermo que está terminal a ver si se puede curar. Y le pregunté, pero ¿qué posibilidades tiene? Y me dijo que había un 1% de posibilidades. 1. Yo digo, bueno, si hay un 1%, aunque sea 1, se lo ponemos. Y efectivamente le entró el líquido del ensayo y se recuperó. Y a los 3 o 4 días empezó a salir de la UCI y a ponerse bien. Con lo cual fue una experiencia de intervención de Dios a raíz de la oración fuerte también de la comunidad y se sentiste apoyada en una comunidad, en un grupo. Apoyada con la oración y con apoyo económico y con apoyo de toda clase, porque además era de todo. Y luego más tarde otra situación parecida, o más complicada, porque entonces fue un hijo y el marido. Mi hijo y mi marido otra vez operado, y mi hijo que se cayó de 13 metros de altura, se rompió las costillas, el brazo la pierna, y estuvo ahí ingresado bastante tiempo. Luego lo operaron en Madrid, en la Cruz Roja, y también otro paso malo. Pero ahí estaba también mi comunidad rezando, estaba con nosotros, ayudándonos, y yo ahí vi la fuerza y la luz de Dios continuamente. ¿Tú has pensado alguna vez que hubiera sido, si no salir responsables, y tú haces aquella catequesis, te vas y no vuelves? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Has vuelto atrás? ¿O has dado gracias a Dios por
por las Yo le circunstancias doy gracias del día a Dios por esas circunstancias, por estar donde estoy ahora. Y por todo lo que Dios me ha regalado y me está regalando. Y por la historia que ha hecho conmigo, porque ha hecho una historia totalmente nueva. Si yo hubiera hecho la historia que yo tenía pensada hacer, creo que hubiera sido un poco desastre. Porque estaría totalmente metida en el mundo. El Señor te ha hecho volar. ¿Tú querías volar? Yo quería volar, sí, pero no te ha hecho volar de otro manera. modo. Sí. Sobre los problemas, volar sobre los problemas porque y no quedarte en ellos. Sí, los acontecimientos que el Señor me pone, Él me los va, me va sacando y es que no me pesan, me los lleva Él. Y el último regalo vivido en casa ha sido la ordenación de nuestro como hijo sacerdote Pedro de un César. hijo de Pedro ¿Cómo César? me iba a imaginar yo que iba a tener un hijo sacerdote? Jamás en la vida, jamás. ¿Cómo se siente ser madre de un sacerdote? Yo me siento Porque muy importante. hace 2 años, ¿no? Sí, Pedro hace 2 años. está ahora mismo de párroco en Caravaca de la Cruz. Está en Caravaca. Nada, unos meses. Y me siento muy feliz. Me siento una madre importantísima porque sé que reza por todos nosotros. Que reza muchísimo. Y es un regalo del Señor que no sé cómo darle las gracias al Señor. Pues está, pues el regalo Sí. de Dios. ¿Eh? Y aquí están nuestros nietos también. ¿Cuántos nietos son? 3, 4. 3, no, son 4, sí. 4 nietos. El de Andrea Sí. Nassel. Y disfrutando de la vida también. Sí. Y disfrutando de un hijo sacerdote. Y yo tengo que felicitarte porque estamos aquí a miércoles, pero el día de Santa Teresa, nada, hace unos días, pues habéis celebrado 30 años de matrimonio. Sí, nuestro aniversario de boda, 30 años. Aniversario. Madre mía, es que no me lo puedo creer, Luis Emilio, porque yo jamás he creído en el matrimonio. Bueno, en mis tiempos de juventud Claro, yo tú querías decía, volar y ser independiente. Yo quería ser No independiente. pegarte a nada, lo has dicho. No pegarme a nada, volar de un sitio a otro, ser una persona libre. Y yo creía que el matrimonio era, bueno, nada, que no pensaba yo en el matrimonio. Recuerdo que mi padre me decía a los 17 años que ya tenía que echarme novio, casarme, porque antiguamente eso se hacía así. Digo, pero papá, con 17 años y yo lo que quiero es volar. Pero lo que has dicho antes. Y ahora porque estoy muy feliz. casi nos quedamos con esta frase que has dicho. La historia que Dios ha hecho conmigo, yo no la hubiera hecho, pero sin embargo ha sido estupenda y está siendo estupenda. Sí, estupendísima. ¿Qué dices de Dios entonces en tu vida ahora? Que yo no puedo vivir sin Dios. Si Dios no estuviera en mi vida, yo sería una tumba, estaría muerta, sin vida totalmente. Tengo que tener a Dios en mi vida. Con lo cual, a quien te pregunte le dices bien claramente, merece la pena. Merece la pena. Y merece la pena también experimentar otras cosas Sí. para encontrar luego el sentido Sí. de la vida en Dios. ¿Ya has encontrado el sentido de tu vida? Sí, Eso que aquel día no tenía sentido, le preguntabas a tu padre. sí. El sentido de mi vida es darme a los demás. Porque yo he experimentado que cuando me doy a los demás, aunque protestando, porque yo soy súper protestona, me da la vida. O sea, tú entras en la muerte y el Señor te da la vida. Cuando mueres a todo, te da la vida. Y en el eso colegio, disfrutando y dando la vida por Y los en niños. el colegio encantadísima con los niños. Pues Además con que esta los quiero foto, como si fueran mis hijos. con esta foto del cole, ahí sonriendo, abrazado con un alumno, pues nos quedamos. Maribel, no ha sido tan complicado, ¿verdad? No. Estabas ahí un poco nerviosa antes de que empezáramos. Pues muchas gracias Se me ha por tu hecho experiencia, cortísimo. por tu realidad de vida. Si es que es cortísimo, media hora se nos va volando. Dale un saludo a toda la familia. Cuando hables con Pedro le das un saludo a Pepe y a seguir disfrutando de la vida y a dar testimonio de ese amor de Dios y a seguir entregándote, dando por Sí. los demás. Muchas gracias a vosotros Pues por gracias invitarme. y muchas gracias, señores y señores, ya lo saben, un miércoles más. Esta noche hemos tenido a Maribel, una madre de familia, simplemente, que ha querido volar y está volando de otro modo, que es maestra, da clases de francés en un colegio, pero que sobre todo vive cercana al Señor y sabiendo que sin Él no puede nada. Así nos lo ha querido decir. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles si ustedes lo desean, les esperamos.